Tenemos en línea a Marcelo Lupiano. Él es el presidente de la Federación Argentina de Agrimensores y le vamos a preguntar acerca de esta propuesta de ley que hay, un proyecto básicamente que buscan declarar el dominio público de los lagos argentinos, ¿no? Que está justamente en el ojo de la tormenta ahora. Claro, sí, Todo lo tal que cual. se llama propiedad privada, no se puede acceder a los lagos aquí en el sur de la República Argentina. Le damos la bienvenida a Marcelo. Buenos días. Adrián Ruiz, Juan Moro te saludan para Buenos Días Ciudad. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo le va, Adrián y todo el resto del equipo? Buen día, un gusto estar con ustedes y bueno, con la audiencia también, por supuesto. Bien, Marcelo, recién para poner en contexto a la audiencia comentábamos de que hay un proyecto de ley que buscan declarar el dominio público de los lagos argentinos. ¿De qué consta esta situación, Marcelo? A ver, déjame aclarar algunas cosas. Primero, existe lo que se llama la propiedad. La propiedad, recién te he hablado de propiedad privada, la propiedad Sí. es un derecho. Bien. Que te da la facultad de usar, gozar y disponer de un bien sin más límite que los que te marca la propia ley, ¿sí? Sí. Cuando el bien ese, del cual uno es propietario, es de existencia real, es una cosa, ¿sí? Estamos hablando de un derecho real, y generalmente el derecho real relacionado con la propiedad es el dominio, ¿sí? El dominio puede ser privado y puede ser público. ¿Qué quiere decir dominio público? Es el dominio que es de todos y no es de nadie, ¿sí? El Código Civil, que es una norma de fondo del cuerpo normativo argentino, están las constituciones y el Código Civil que regula las relaciones entre los privados, entre los ciudadanos. En el artículo 235 establece taxativamente cuáles son los bienes del dominio público, ¿sí? Y bueno, entre ellos cita las calles, las plazas, el mar, los ríos, las playas, todo lo que nosotros sabemos, conocemos, y también incluye dentro de ese listado a los lagos y lagunas navegables. Ajá. ¿Sí? ¿Y esto porque cuál sería la situación de por qué en los navegables serían el criterio Bueno, que utilizan? déjame terminarlo. Por otro lado, en el artículo siguiente, en el artículo 236, establece cuáles son los bienes privados del Estado. ¿Tá? Primero eran los públicos, ahora son los privados. La diferencia entre los dos es que los bienes públicos son imprescriptibles, son inenajenables, ¿sí? Y son inembargables. O sea, no se pueden comprar ni vender, no se pueden embargar, no se pueden prescribir. Eso es el dominio público, una calle, una plaza, ¿sí? El dominio privado del Estado es como cualquier otro dominio de cualquier particular. En ese listado entre los dominios, entre las cosas del dominio privado, están los lagos no navegables. Ajá. Y ahora viene el asunto que me preguntabas recién. ¿Qué es la navegabilidad? ¿Qué es? Bueno, en el Código Civil, en ningún lado, ni en las notas preparatorias, ni en el mensaje de remisión al Congreso en su momento del nuevo Código, ni en el articulado, por supuesto, en ningún lado se dice qué es navegable o qué es no navegable. Por lo tanto, no sabemos qué es un lago navegable o qué es un lago no navegable. Es un concepto muy viejo, el de la navegabilidad, tan viejo como el Código Civil de Vélez Arfiel, que hablaba de algo navegable como relacionado con el dominio público, porque debían en esa época asegurarse que cualquiera que bajara, por ejemplo, por el río Paraná con mercadería para el puerto de Buenos Aires no hubiera interrumpido su paso, su libre paso, ¿sí? Ese concepto de navegabilidad, la última referencia que tiene la jurisprudencia argentina es del año 2009, por un caso en un río de Neuquén. Y ahí la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que el concepto legal de la navegabilidad de un curso de agua, un río, está subordinado a la índole del tráfico que en el río ese se realice. Es decir, para ser navegable tiene que servir como medio de transporte continuo para el transporte público de cosas y personas, debe responder a un interés general y a una idea económica de tráfico fluvial organizado. Ajá. Todo eso tiene que cumplir un río para ser navegable. Mira, claro. Bueno, yo los desafío a ustedes. ¿Cuáles son los ríos navegables en la Argentina según esos criterios o esos conceptos? Claro, ahí baja mucho, digamos, la cantidad, ¿no? En Sí. el territorio. A ver, el río de la Plata, el río Paraná, el río Paraguay y la boca del Riachuelo. Y no hay más ni navegable. Tal cual. Por lo tanto, todo es no navegable. Ahora bien, si llevamos eso a los lagos, navegable no hay ninguno.
Claro, utilizando ese criterio que se utiliza por lo general para los ríos, ¿no? Exactamente. A ver, se utiliza legalmente, jurídicamente. Claro. Estamos hablando del concepto de navegabilidad. Insisto, es un concepto viejo, anacrónico incluso te diría yo ya. Claro. Entonces, si llevamos ese criterio a los lagos, ninguno resulta navegable. Porque ninguno es un camino de agua que vincula dos localidades, o alguna localidad puede quedarse aislada del mundo porque el lago se seca. Claro. Ustedes que son de Roca, si se secara el Río Negro, esperemos que nunca suceda, ¿sí? Pero si se secara el Río Negro, tenemos ruta de los dos lados, no hay ninguna localidad de las ribereñas que pueda correr riesgo. Claro. ¿Sabe cuál es el único riesgo que corre? Es que no hay agua para tomar. Sí, Pero sí, en cuanto a la comunicación por agua, no sufriría ningún perjuicio en ninguna localidad. Claro, pero digo, utilizando este criterio, Marcelo, ninguno de los ríos, de los lagos argentinos en este caso estaría salvaguardado por esto, teniendo en cuenta que ninguno es navegable, entonces, según el criterio. Exactamente, entonces entrarían dentro de la categoría de no navegable, Claro. y como no navegables serían del dominio privado del Estado. Por lo tanto serían embargables, prescriptibles o enajenables. Claro. O sea, el Estado podría venderlos, por ejemplo. Tal cual, podría O vender recibir un lago. embargo, Claro. ¿sí? Nos embargan el Nahuel Huapi. A ver, no es una exageración esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Bueno, vamos a cambiar la forma de clasificarlo, porque si no vamos a terminar en que la Corte Suprema, 5 personas hoy, de los cuales 3 son mayoría, van a decidir qué es navegable, qué no es navegable, y por lo tanto podrían llegar a decir, bueno, el Nahuel Huapi es no navegable, por lo tanto está dentro del mercado. Bueno, para que no ocurra eso dijimos, ¿por qué no cambiamos y adecuamos a algo más real y más actual? Y decimos, los lagos permanentes son públicos, los no permanentes pueden mantener en el privado. Bien, pero los lagos permanentes son públicos. Marcelo, esto por ahí daría una solución a lo que hace referencia siempre el ciudadano argentino, el lago escondido, que está en la propiedad de Lewis. A ver, yo nunca dudé que el lago escondido es público. Sí. Lo que pasa es que hay que demostrar que era navegable en ese caso. Claro. Igualmente, Lewis no tiene el título del lago, lo que tiene Lewis es el título de todas las tierras que lo circundan. ¿sí? Pero que impide justamente el acceso, Marcelo. Bueno, por eso, pero no es la propiedad del lago, no tiene la propiedad del lago. No estoy defendiendo a Lewis, por favor, no me tomen... No, ¿sí? estamos tratando de hablar en quiero términos aclararlo comunes. desde Sí. el punto de vista técnico. Sí, por eso. El lago siempre fue considerado como como parte del dominio público, o por parte del Estado rionegrino. Y lo que pasa es que muchas veces es más una aspiración, por lo que estamos diciendo ahora nosotros, que una realidad, porque si alguien plantea que Lewis lleva más de 20 años, digamos, siendo propietario de las tierras que lo circundan, y lo puede prescribir, o lo puede intentar comprar, y alguien se lo quiere vender, y ahí entramos en una discusión que vamos a terminar en la Corte, y la Corte va a terminar fallando en función de la navegabilidad. Claro. ¿Qué tiene que ver la navegabilidad del lago escondido? Claro, absolutamente. Entonces, lo que usted dice, Marcelo, es que en caso de, por ejemplo, un eventual embargo, se podría entregar un lago argentino, claro, sería un... Claro. Y a ver, eso es lo que digo, no es una exageración. Si seguimos con este código, con esta clasificación de los lagos, de navegable y no navegable, para saber si son públicos o no, corremos ese riesgo que no tiene sentido discutir, está clarísimo que el lago escondido, el lago Huapi, el lago Viedma, el lago el Múster, todos los lagos que nosotros nombramos son públicos. Ahora, ¿qué necesitamos? Una normativa que lo defina claramente. Claro. Entonces, si en vez de navegable y no navegable decimos permanente y no permanente, está más que claro. Bien, Marcelo. ¿Quién me va a negar que el Nahuel Huapi es un lago permanente? Claro. Entonces, ¿este proyecto sería presentado cuándo? Ya está presentado. Está presentado. Ya está presentado y la semana que viene ya sabremos a qué comisiones va. Bien. Y empieza a correr como como todos los proyectos, ¿sí? Claro. Por supuesto puede Bien. llevar su tiempo, hay que hablar, hay que convencer, hay que mostrar cuáles son los argumentos. Nosotros hemos circulado entre el periodismo, sobre todo el proyecto y los fundamentos, que son técnicos y son
de pesos, ¿sí? La verdad que es un proyecto muy ambicioso y muy importante, digo, justamente traíamos a colación del lago escondido de Lewis, por decir uno, ¿no? Hay montones Claro. de lagos que están en la misma situación y que si no hubiéramos dialogado con usted, Marcelo, no conoceríamos bien el tema de navegable o no navegable, que hace que pase de una situación a otra, ¿no? Mire, yo les doy otro número para que es decir, tengan la dimensión verdadera. Nosotros hicimos en un recorte periodístico que hay dando vueltas, hicimos referencia a aproximadamente 20-25 lagos, son los más grandes del país, ¿sí? Sí. Entre todos suman una superficie, o sea, el espejo de agua, de aproximadamente 8.000 kilómetros cuadrados. Es una 8.000 cantidad. kilómetros cuadrados. Si lo multiplicáramos por una profundidad promedio de 100 metros, que no es descabellado para estos lagos, estamos hablando de 800 kilómetros cúbicos. Bueno, yo les voy a decir, en litros, eso significa 800 billones, con B larga, 800 billones de litros. Claro. Esa de sería agua dulce. la reserva de agua dulce que tenemos en el país, y con ese dato, Marcelo, nos vamos a quedar y le agradecemos muchísimo su tiempo. La verdad que nos interesaría volver a tener una comunicación para seguir ahondando en este tema tan interesante. Pero como no, ningún problema, a medida que avance el proyecto seguramente vamos a tener oportunidad de conversar nuevamente. Muchísimas gracias. A disposición de ustedes. Hasta Marcelo, luego. que tenga un buen día. Igualmente, muy bien. Gracias. Hasta luego.